Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 1 de febrero de 2024, taller 120, posesión en buscadores. La posesión es tan importante y es tan fuerte que nos hace falta 2 talleres para verla por completo. Así que hoy veremos el primero de ellos. Antes, saludamos a Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde San Juan, Puerto Rico, a Gris Díaz. Buen día, estimado profesor y amigos y amigas buscadores. Siempre es un placer saludarlo y estar en este encuentro con ustedes. Ya tenemos eso en marcha. Manolo X, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Hoy presente. Estupendo, Manolo. Claudia Barba, muy buenas tardes, Fernando y amigos notables. Notable el tema de hoy. Sí. Voy a daros caña. El Tucán Volador, buenas tardes a todos. Un abrazo, Fernando. Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, con muchas ganas de seguir avanzando. Suga, hola, Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Miguel Ángel Medrano, hola, amigos y compañeros buscadores, en especial Fernando. Un saludo desde Guatemala. Carmen Martín, gracias, Fernando, por el taller tan interesante el de hoy. Buenas tardes a todos los buscadores desde Bilbo. Juan Gómez, buenas noches desde Barcelona. Bárbara Arellano, desde Cuernavaca, Morelos. Bárbara, un abrazo afectuoso para todos. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y amigos buscadoras y buscadores. Angélica, buenas tardes, profesor y buscadores. Bien, pues ya son las 8. Vamos a ver los grados de posesión, para ya dejar el tema de la posesión bastante clarificado y definido. Y empezamos por la más remota antigüedad, antes incluso de que existiera el ser humano. Empezamos con los simios. Ya hemos dicho que entonces y ahora en los simios había un macho alfa y todas las hembras eran para el macho alfa. Eso era ley. Y es una ley justa porque le cabe la posibilidad a cualquier macho de retarle al macho alfa y si le vence, él pasa a ocupar su lugar con las ventajas que eso trae. De forma que la fuerza manda era la ley en la antigüedad, en los inicios, y la es entre los animales. Y ahí puede estar la raíz de la posesión, en la idea de que la fuerza manda. El más fuerte manda. Los animales no pueden acceder al concepto del bien y el mal. No tienen cerebro suficiente. Y lo mismo pasa con los humanos, que son como ellos, que aquí llamamos nivel 1. No tienen circuitos neuronales suficientemente desarrollados como para poder distinguir el bien y el mal, poder captar el concepto de igualdad, de empatía, de derechos, de reciprocidad. Y para ellos, una hembra sin fuerza no tiene derechos. Es un objeto. Y eso me lo he encontrado esta semana en un vídeo que he visto en el que un asesor principal de un foro muy conocido sacó un vídeo en el que decía, convencido, de que los seres humanos no tienen derechos. Eso es una historia que se creó y que ha venido funcionando y ha venido repitiéndose, pero si tú rajas por la mitad a un ser humano, verás órganos, pero no verás derechos. El ser humano no tiene derechos. Es decir, que incluso hoy en día hay quien piensa igual que antiguamente. Y de ahí la esclavitud. Y el derecho que tenían los hombres libres o las ciudades era por servidumbre. Si eran súbditos del monarca más cercano, pues
podían seguir viviendo siempre que pagasen un tributo al monarca. Si me sirves, pues tendrás derecho a la vida. Y de ahí vienen las conquistas del reino vecino, que han sido la constante desde que el mundo es mundo. Yo llevé para la cuenta y hasta 1870, con la guerra franco-prusiana, si no me equivoco, fue la última demostración del derecho del más fuerte. Después ha cambiado, ya no es la guerra, ahora son otro tipo de actuaciones más ocultas, más financieras. Pero cuando hace falta también se acude a la guerra, del fuerte contra el débil. De forma que la esclavitud pues estuvo funcionando hasta 1860 y pico en Estados Unidos y estaba admitida por las religiones y hasta por el conocimiento. En ningún escrito de los maestros griegos yo vi que se hablara mal de la esclavitud. Se daba por aceptada, igual que todas las hembras para el macho alfa. Y sin embargo, había miedo a una rebelión de los esclavos. Leyendo un poco escritos de la época pues de antes del cambio de era, se ve que en los reinos helenísticos sucesores del imperio de Alejandro Magno había temor de los bien situados, de los hombres libres, de los que regían la ciudad, a los esclavos. Y entonces lo que había era que se considera que había dos humanidades. Una, la humanidad de los hombres libres, y otra, una humanidad, pero sub en el sentido de que estaba por debajo. Y esa humanidad sub, ¿quiénes la formaban? Pues los que tenían distinta raza, los que provenían de distinta nación, incluso los que habían vivido lejos, los que no eran de la misma ciudad en que era uno. Por ejemplo, según esto, Alejandro Magno era un bárbaro, era un extranjero para los griegos, y en todas las naciones antiguas y no tan antiguas hay lo que se llama xenofobia, fobia al xenos, al extranjero. Xenos en griego es extranjero. De manera que había unas clases tremendas, una discriminación por clases. Y, por ejemplo, en Atenas no podían tener casa más que los que eran de Atenas. Si eras de otra ciudad distinta, aunque fuese vecina, aunque fuese Megara, no podías tener casa. Las casas de Atenas solo se podían vender a gente nacida en Atenas. Y, por ejemplo, Zenón de Citio, que fue un maestro famoso del conocimiento, pues como era de Citio y vivía en Atenas, no podía enseñar en su casa porque no tenía casa. Tenía que enseñar en la estoa, en un pórtico. En el ágora, en la plaza mayor, digamos, había pues un pórtico, la estoa, y los que iban allá, sus discípulos, se llamaban estoicos, porque eran los de la estoa, los del pórtico. De forma que siempre ha habido una diferenciación muy grande entre unas clases y otras. Por eso, una posesión muy grande con ello. Por eso no podemos pedir a la humanidad demasiado, aunque vivamos en el siglo XX o XXI. ¿No? Tenemos suerte. Tenemos suerte de haber nacido en el siglo que hemos nacido. La humanidad ha evolucionado muy lentamente. Vamos a ver por qué. Pero vamos a pasar ya al
a los tiempos modernos. Y vamos a empezar por el nivel más bajo, el nivel 1. Y es mentalidad del nivel 1 que si esta mujer no es mía, no será de nadie. Y la mato. Porque se revela, porque me dice que se va a ir, que me va a dejar. Y eso me pone en ridículo y no lo puedo consentir. De manera que, pues el macho alfa actúa así. El nivel 1, que decimos, actúa así, con un sentido de posesión absoluto. Posesión en grado máximo. No respeta ni la vida, no respeta nada. Y esto sigue siendo realidad porque hice un estudio en 2016 y España, que era el mejor país situado en este campo, de mujeres muertas, asesinadas por su pareja o expareja, por cada 1.000.000 de habitantes de la nación, morían al año 1,2 personas, 1,2 mujeres. En Europa, 1,5. Y en otro país, que no recuerdo, hasta 10 mujeres por 1.000.000 de habitantes. O sea que es una realidad. Es mínima, pero es una realidad que se mantiene a fecha de hoy. En el nivel 2, la persona del nivel 2 no mata, pero destroza psicológicamente. Respeta la vida, pero no respeta la personalidad de la gente que está con él, en su familia. Los más cercanos, la pareja y los hijos, no respeta su personalidad. Tienen que ser como él entiende que deben de ser. El del nivel 2, el humano del nivel 2, necesita mandar, necesita ser obedecido. Con eso compensa un malestar interior, un vacío, un disgusto permanente, un no gustarse, y lo compensa con dominio. El nivel 2 valora la psicología, utiliza la psicología, porque valora su rol, su imagen. Quiere tener buena imagen ante el resto del mundo que no es su familia, que vive con él y que le conoce perfectamente, y ante los que no puede fingir. Es más mental que el del nivel 1. El nivel 1 no se preocupaba de esas cosas. Él era él y solo él. El nivel 2 considera el resto del mundo. Su malestar interior hace que casi nunca sonría, apenas sonríe, como no sea con ironía o con sarcasmo cuando se burla de alguien. Porque no está contento, nunca está contento. Y ante la contrariedad se pone furioso. Y aunque para él la violencia es la línea roja, amenaza, grita, insulta, pero no golpea. Ese es su teatro de dominación. Porque quiere que todos estén siempre pendientes de él, de lo que él dice, de lo que él quiere. Por supuesto que el maltratador psicológico tiene nivel 0 de ética. Porque se da cuenta de que si respetara, no podría dominar. Y entonces no podría compensar su vacío interior. Y cuando va a ir contra alguien, va contra un mal bicho como él, contra un maltratador, no, va contra las buenas personas, contra las que saben que no van a protestar. Por eso, un nivel 2 no cambiará.
se quedará siempre en nivel 2. No hará ningún esfuerzo por cambiar, por mejorar, por madurar, por evolucionar. No, no, no. Vida tras vida quedará en el nivel 2. Por eso son un freno, porque son muchos y son un freno para la evolución de la sociedad, de la humanidad, porque son los peores. Pasemos al nivel 3A, que es el nivel de la persona que ha abrazado una doctrina por miedo al más allá, por miedo al postmortem. Claro que ese temor, ese apego a la doctrina, tampoco le hace mejorar. Si todo va bien, pues dejará de maltratar y procurará ser neutro. Pero cuando las cosas le vayan mal, pues entonces volverá a las andadas y participará del maltrato de alguna forma. Porque el nivel 2A es el nivel de los que acompañan al líder que maltrata a una buena persona psicológicamente y se ríen de él. Es decir, empatía ninguna, respeto ninguno, ética ninguna. Simplemente siguen su fe, siguen una fe, pero igual que los del nivel siguiente, el nivel 2B, las personas del nivel 2A son mal compañero de vida. Las personas del nivel 2, el maltrato psicológico, hay que evitarlas por todos los medios, porque son una carga imposible de aguantar para una pareja, muy difícil de aguantar. Hay que estar, pues, muy disminuida para ser pareja de un maltratador psicológico. Ser muy corto de reacciones para tener que aguantar. De manera que tanto el nivel 2A como el que veremos el próximo día, 3B, son comportamientos cambiantes, moralidad cambiante. En situaciones favorables podrá pasar, pero en situaciones difíciles, en adversidades, con contrariedades, son insoportables, porque no tienen dominio de su propio comportamiento. Tienen todas las losas y todas las asignaturas pendientes que podáis imaginaros, porque no han pulido ninguna de ellas. Y vienen del macho alfa de los simios. Y por tanto, la convivencia con un ser humano así es prácticamente muy difícil. Por eso, desde que las chicas, mujeres, estudian, tienen un taller, tienen un oficio, un negocio, una carrera, pues los divorcios pululan, porque no aguantan a personas de los niveles 2, 3A y 3B. Por no decir el nivel 1. ¿Quién se salva de esta situación penosa? Pues si tenemos en cuenta que los niveles 1, 2, 3A y 3B suman del orden del 80 o 84% de las personas, pues el 16% restante pues es difícil de encontrar. Hay que ir a buscar donde los hay, que los hay, porque hay un 16%, pero hay que saber buscar. Y hay que tener olfato emocional para captar quién es buena persona, quién está en ese 16% de personas con las que se puede compartir una vida y tener un futuro grato
y amable de los que no se puede. Porque la posesión es, como yo dije al principio, es el principal escollo, el más grave y el último que se pierde. Porque proviene de la postura más radical y más terrible que puede tener un ser humano, que es no respetar ni siquiera la vida de otro ser humano que convive con él. De forma que por eso la posesión habrá que evitarla. Pero observar a cada uno de vosotros y ved qué diferente es el comportamiento de un buscador del comportamiento de estas personas de los niveles 1, 2 y 3A. No tiene nada que ver. Son comportamientos completamente distintos. Objetivos de vida completamente separados, distanciados. Y por eso no hay que extrañarse, pero esto no debe afectarnos a nosotros. Y si nos afecta, como veremos el próximo día, que sea en una escala muy inferior, tanto que se pueda superar, porque habrá que superarlo. Eso hay que superarlo, amigo buscador. Y ya hemos llegado a los 20 minutos, de forma que voy a saludar a los que no lo he hecho antes. Así, Hansel, que nos dice buenas tardes, amigos. Elena Álvarez, interesante taller, buenas noches, compañeros. Y Juan Gómez, que dice, hoy he visto en un vídeo que Adam Smith, el que puso las bases del capitalismo, escribió que un trabajador libre es más barato que un esclavo. Pues será, me coges en un tema que yo no he estudiado economía, estudié economía en la carrera, pero no era asignatura importante y no recuerdo gran cosa. Sí que estudié a Adam Smith, pero esa frase suya, esa idea suya, no se me quedó, por lo menos. Que un trabajador libre es más barato que un esclavo. Hombre, el esclavo hay que alimentarlo y darle techo. El hombre libre no. Pero Adam Smith, pues supongo que sería de la época que estamos hablando, de mitad del siglo XIX o segunda mitad del siglo XIX, y entonces había esclavos. No, precisamente la guerra de la independencia norte contra sur en Estados Unidos, que fue por 1864, si no me equivoco, había esclavitud. Y en Europa, los que tenían barcos iban a África y cogían negros y los llevaban a a América para venderlos. O sea que también participaban y aceptaban perfectamente la esclavitud, que está basada en un concepto de posesión llevado al máximo. Llevado al máximo. Un hombre posee a otro hombre. Sonia Penayo nos dice, hola Fernando, hola amigos buscadores, saludos. Y Spiedram, buenas tardes. Y el tucán volador dice, así es. Y el maltratador siempre disfraza su posesión malsana con el cuento de la protección. Sí, sí. Eso de cara a la pareja que quiere hacer que sea una persona sumisa. Hemos hablado aquí, hemos hecho algún taller, no he mirado cuál, pero hemos hecho algún taller sobre el modus operandi, la forma de actuar de los maltratadores. O sea que allá hay material para saber con detalle cuál es su trayectoria, cómo se les puede reconocer antes de abrirles la puerta. Hay que reconocerlos antes de abrirles la puerta, para no abrírsela y que se vayan a otro sitio a buscar pareja, porque no son en absoluto recomendables, tanto para vosotros, los que escucháis, como para vuestra descendencia, como para los que vienen. Miguel Ángel Medrano nos dice, conocer el nivel de cada persona considero que nos sirve solamente para saber quiénes nos rodean,
Pero nosotros, los buscadores, debemos rodearnos de seres que nos ayuden a evolucionar. No pides nada. Tenemos dos tipos de personas a las que de las que nos van a rodear. Las que vienen porque quieren, y ahí incluyo a los hijos, y las que nosotros podemos buscar por medio de amistad. Entonces, en estos segundos, los que tú puedes buscar, ahí es cierto lo que dices. Debemos buscar personas que sean como nosotros, que tengan cierto parecido, que tengan ciertas cualidades positivas innegables, aunque tengan sus fallicos y sus asignaturas pendientes. Pero también hay que tener en cuenta que los hijos que nos lleguen, sean como sean, aunque sean mal bichos en potencia, tenemos que aceptarlos y procurar pues templar gaitas y hacer lo que podamos para ayudarles. Pero de luego que el trato con personas afines, el trato con personas afines es mucho más agradable y mucho más motivador y mucho más facilitador que el trato con malos bichos. Yo sigo diciendo que a los malos bichos, a los maltratadores psicológicos, si se les puede evitar, evíteseles. Si es de la familia, no hijo, pero más alejado, y no hay forma de evitarlo, pues entonces no se les podrá evitar. Pero desde luego vestirse de la coraza mental para no dejarse afectar, porque van a procurar afectar. Se lo pide el instinto, se lo pide su interior revolucionado. Inmaculada Fernández Garrido dice: saludos a todos, soy nueva aquí. He empezado esta semana con el taller 1 y 2, con ilusión. Deseé encontrar algo así. Y este año nuevo, y lo encontré. Gracias. Pues nada, Inmaculada, bienvenida. Efectivamente, talleres 1 y 2. Y el 2 te tiene que costar años. Quizás 2. En el mejor de los casos, quizás 2. Porque no se trata de estar de acuerdo, sino se trata de hacer eso, incorporar esas reglas a tu vida. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo y los senderos de cabras tienen que convertirse en autopistas y construir esas autopistas aquí lleva tiempo. Pero ánimo porque podrás hacer muchas cosas y cambiarás. Speedrun dice: Smith creo que escribía allá por 1780, fíjate tú, un siglo antes de lo que yo decía. Sí, pues Adam Smith estaba inmerso perfectamente en los tiempos de la esclavitud, que duraron hasta casi un siglo después que él. Y se admitía, porque era algo de siempre, de siempre. Dice: es cierto lo que dices de Adam Smith. De hecho, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos no fue por motivos humanitarios, sino de productividad. Costaba mucho más mantener a un esclavo en una hacienda. Bueno, yo creía que había sido por la guerra civil, la guerra de secesión estadounidense, pero pues sería por economía, que ya no eran rentables, no eran rentables. Yo en historia he llegado hasta el año 500. Y ya después del año 500, no digo que me lo sé todo, pero, y por supuesto de Occidente o un poquito de Oriente, pero solo lo que era el imperio de Alejandro Magno. Pero de economía no tengo casi ninguna idea. Juan Gómez dice: era una ponencia muy interesante que estaba viendo esta mañana, no la he visto entera. Habla en contra de la teoría de Darwin, que dice está fundamentada en Malthus, en Adam Smith y tal. Sí,
ya sabía que Darwin tenía cierta amistad o incluso parentesco con Malthus. No estoy seguro, ya no recuerdo bien, ¿no? Pero a mí, yo todo lo que he leído sobre el origen del hombre, del humano, es un tema que no me ha interesado tremendamente. Me ha interesado mucho más cuántos somos, cuántos éramos, cómo creció la humanidad, cuándo empezó la humanidad. Ese tema sí me ha interesado, pero el tema de la evolución fisiológica, pues yo no he encontrado ninguna teoría que me guste más o que me parezca más lógica que la de Darwin. Y sí que estudiando historia antigua, uno se da cuenta de que las costumbres del hombre primitivo en el Paleolítico, pues dejaban mucho que desear respecto a hoy y que hemos evolucionado. Hemos evolucionado lento, pero hemos evolucionado. Aunque tampoco se puede decir que nuestro nivel a nivel sociedad hoy sea para presumir. No, de ninguna manera. Aquí no tratamos de la evolución fisiológica, sino más bien de la evolución total, de la evolución humana, de la evolución interna. Talia dice, Talia González, buenas tardes desde México, estimado Fernando y amigos buscadores. Miguel Ángel Medina dice, a eso me refiero, lo que tú has explicado. Sí, me alegro. Coincidiremos, Miguel Ángel, siempre. Juan Gómez dice, desmontando el darwinismo de Máximo Sandín, lo digo por la teoría de Darwin, es como una excusa total de los malos bichos con el rollo de más acto, con el rollo de del más apto, y esas chorradas en las que se excusan el poder. Ya. Uf. Ya digo que no es un tema del que pueda yo debatir ni orientar a nadie, porque me ha interesado, pero muy, muy lateralmente. Los malos bichos se agarran desde tiempos de Malthus, que son efectivamente 1780 o 1800, si no me falla la memoria, en la teoría del más apto. Pero eso, como dices bien, Juan, son tonterías. Son tonterías. Y ahora ya no les hace falta ni esas tonterías. Ahora ya directamente se va a hacer prevalecer a una casta y los demás no cuentan. Como decía ese asesor que digo, un tal Yuval, el ser humano no tiene derechos y por tanto, pues podemos hacer lo que queramos. Y el que no lo acepte, pues va a acabar mal. Y ya está. Pero de eso no es para hablar aquí. Aquí tenemos que hablar de nosotros, no de los demás, de nosotros. El Tucán Volador dice, producto de nuestra evolución hemos dejado de ser tan posesivos, aunque ahora se camuflan con otros nombres. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es nuestro léxico, nuestro vocabulario y nuestros conceptos. Y el concepto de la posesión es perverso. Es el concepto más perverso que puede tener el ser humano. Pretender que los demás hagan lo que uno quiere, que hagan las cosas como uno las entiende, como uno las haría. Entonces, eso es completamente fuera del camino de la evolución y del camino del conocimiento. Y por eso hay que vencerlo, hay que dejarlo atrás, hay que superarlo al 100%. La posesión, yo he dicho muchas veces, que es lo último que se supera. Pero eso depende de cómo haya sido el trabajo que hemos hecho en esta encarnación y en la anterior.
Si en la anterior hemos conseguido bastantes logros y hemos aprobado bastantes asignaturas pendientes fuertes, si nos hemos quitado de losas, entonces ahora nos será fácil no caer en la posesión, porque ya la traeremos casi aprobada, casi superada. Pero si en la anterior ocasión, de la que no nos acordamos y de la que no podemos hacernos responsables en nuestro pellejo actual, si en la anterior ocasión no hemos aprovechado lo suficiente, es posible que todavía tengamos indicios, resquicios, rastros de posesión. Pero esa posesión no será una posesión del nivel 1, ni del 2, ni del 3, A o B, sino que será una posesión suave. Ya hablaremos de ella el próximo día. De ninguna manera como las de los anteriores niveles. Y será fácil superarla. De todas maneras, hasta que no veamos bien el tema de los círculos, hasta que cada uno haya trabajado los círculos y se haya colocado en el círculo positivo y haya abandonado el círculo negativo, no podemos pedirle a un buscador que no sea posesivo, porque tiene que estudiar el tema de la posesión, saber cómo se supera y darle tiempo para que lo supere. De forma que al final de los cimientos sí tenemos que conseguir, todos los que estáis aquí, que no haya ni un solo posesivo, ni siquiera el posesivo ideológico, que es el más suave de los posesivos. Pero todavía no. Por cierto, aprovecho para deciros que el próximo taller no, porque será continuación y culminación de este, pero posiblemente el siguiente voy a pediros que hagáis una declaración de logros. Es decir, que digáis dónde estáis, que hagáis un diagnóstico de cuántas reglas domináis y, si es el caso, cuántos círculos, cuántos puntos del círculo domináis, para que yo sepa qué temas tengo que tratar o cuándo tengo que empezar a hablar de las capacidades superiores. No tengo que hacerlo antes de tiempo porque sería meteros prisa y eso de ninguna manera se debe hacer, pero tampoco tengo que hacerlo después de que empecéis ya muchos con esa conquista de la capacidad superior que os toque y que vayáis con pocas indicaciones. Por eso, en el taller siguiente, no, en el otro, pues posiblemente hagamos una declaración, os pediría que hicierais una declaración de logros, de conquistas, de superaciones. Ya os diré cómo. De todas formas, no es nada difícil, no es ningún examen. Inmaculada nos dice: mil gracias por tus ánimos y consejos. No hay de qué, Inmaculada, no hay de qué. Spiderman: tal vez haya personas que vengan con 0 de posesión aquí, pero de lo contrario, creo que es fundamental aniquilar con mucho trabajo y paciencia el germen dictatorial que muchos llevábamos dentro. Sí, Spiderman. Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, y es cierto. Eso depende, cosa que nadie sabe, de lo que haya trabajado uno, hasta dónde haya llegado en el nivel anterior. El que tenga una posesión, uno que hoy es buscador, que está aquí, depende de cuál haya sido su trabajo y sus logros en la anterior ocasión. Y ya hablaremos de eso, en el próximo taller. La posesión del buscador. Y desde luego que la posesión hay que quitarla. Otras cosas podrán ser más disculpables, pero la posesión hay que eliminarla. Tenemos que convertirnos en personas totalmente tolerantes. Si no, no se podrá acceder a ninguna capacidad superior. Tenemos que estar llenos de tolerancia.
y llenos de acogida para las personas que no son buscadoras. Eso bien claro. No es que prefiramos el trato con un mal bicho que con un buscador o con una persona con buenas intenciones o con una buena persona, pero tenemos que ser capaces de tratar correctamente a todo el mundo, sean del nivel que sean. Si no, no estamos cerca de la plenitud. La posesión es como la prueba del algodón, ¿eh? El calibre pasa o no pasa. Tenemos que pasar todos por el calibre de la posesión y no rozar. No rozar. Dice Gris Díaz, ¿podría darse la posesión en un buscador? Pues sí, sí, podría darse. Porque el que sea uno buscador supone que la doctrina que aprendió de pequeño o de pequeña ya no le llena. Necesita algo con más exigencia y por tanto que pula más, que depure más, que ayude a madurar más. Y entonces uno se hace buscador. Pero claro, el que quiera mejorar lo que ya conoce, lo que aprendió de niño, no significa que haya vencido la posesión antes de nacer, en la anterior ocasión. No significa eso. Significa que lo que conoce de siempre se le queda corto, pero puede tener resquicios de posesión. Por eso, hasta que no veamos todos los cimientos, los dos círculos, y nos dediquemos a ver qué hay que hacer para superar el círculo negativo y pasar al positivo, pues no le pidáis a nadie de los que viene por aquí que haya vencido la posesión, porque puede ser que no, puede ser que tenga resquicios, pero no hasta el punto de decir, si no eres mía, no serás de nadie. Eso no, por supuesto. Pero puede tener posesión, por lo que he dicho. El querer ser buscador, el querer buscar mejoras de las que están por ahí extendidas, no significa que haya vencido la posesión, que es difícil de vencer. Dice Juan Gómez, vale, yo soy posesivo, pero me doy cuenta que más suave que mucha gente que me fijo, pero sí que me resulta difícil no serlo. Es como si tu ego fuera el protagonista de la película y que esta película tuviera que ir siempre a tu gusto. Bueno, pues ya hablaremos de eso, Juan, ya hablaremos de eso, porque, bueno, yo aquí estoy haciendo tiempo, estoy dando tiempo con todos estos talleres, con los 100 últimos talleres, podríamos decir, o con los 150, yo estoy esperando a que vosotros pongáis los cimientos bien, porque no puedo hablar antes de tiempo de alcanzar o atacar las capacidades superiores. Tengo que hacerlo cuando estéis una cantidad suficiente de oyentes ya en disposición de ir a por la mente superior o a por el corazón superior. Antes no. Sí, te entiendo, ¿eh? Porque yo he sido muy vecino de la posesión, ¿eh? Muy vecino. Me he encontrado con mucha gente posesiva en mi vida y he observado, he observado. Yo trabajé bien en la anterior ocasión y vine sin posesión. Ya os lo he dicho algún día. Gris Díaz, sería bueno que prepararas un test con puntuación y eso sirve de medición. Está ya preparado, Gris, pero es muy sencillo. Es saber contar hasta 10. Con saber contar hasta 10, todos podéis hacer la medición de logros que me interesa conocer. Y os pido que no os escapéis, porque no cuesta nada decir, pues mira, yo estoy aquí. Ya está hecho. Es muy sencillo, muy sencillo. Os lo explicaré
pasaos 2 talleres. Arnaldo dice, Fernando, ¿hasta qué punto debemos intervenir aconsejando a una hija adulta independiente sin ser posesivo? Ya, pues, hombre, ahí está la habilidad del adulto y del buscador, Arnaldo, de las 2 cosas. Lo que no debes hacer, lo que no se debe hacer un padre es insistir, con ocasión y sin ella. Eso se consigue el efecto contrario. No hay que ser posesivo y hay que tener claro que la hija, en cuanto se emancipa o alcanza los 18 años, es un ser humano igual que el padre y que la madre, con su capacidad de decisión, con su libre albedrío, con su nivel de evolución más o menos elevado. Y que tenemos que aceptar eso, porque eso lo permite hasta la divinidad. Y si lo permite la divinidad, con mucho más motivo, lo tenemos que permitir nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto aconsejar? Hombre, sí, aconsejar, pero una vez. Una vez. Dejar las cosas claras en una charla de 5 o 10 minutos y decir, hija, ahora tú decides. Que tenga muy claro la hija que confías en ella y que le das toda la libertad que tiene para decidir su futuro. Y si se equivoca y luego viene a pedir cobijo, acogerla, sin recordarle esos 10 minutos de consejo. O sea que sí, los padres debemos, los buscadores, los que tenemos muchas asignaturas aprobadas, debemos aconsejar a los hijos para que no tropiecen. Y si el hijo es evolucionado, apreciará y agradecerá tu apoyo. Y si no lo es, pues no lo apreciará y no lo agradecerá, pero da igual porque es tu hija o tu hijo. Y tienes la obligación de procurar ayudarles. Pero eso, sin imposiciones, sin insistencias. Dice Tucán, yo te voy adelantando, sigo con las reglas, pero más feliz que antes. Bueno, muy bien, Tucán, muy bien, muy bien. Sí, 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 con las reglas doy por hecho que estáis la inmensa mayoría, la inmensa mayoría. Dice, vamos a hacer tarea. ¿Sirve escribir antes que llegue la declaración? No, no hace falta escribir. Va a ser tirado, ya lo veréis. Va a ser sencillísimo, Sonia. Va a ser sencillísimo. No, lo podéis improvisar según el taller va avanzando. Dice Paco Navas, se supone que el buscador no quiere herir la sensibilidad de nadie. Luego, no debería ser posesivo. Desde luego, es posible que las reglas ya corrijan algo de esa película que quiere ver no sé quién allá, por ahí arriba. Y vaya mejorando y vaya suavizando su posesión. Precisamente porque no quiere herir. Pero tenemos que hablar de la posesión en los círculos, concretamente, y hablar de su triunfo, que es la tolerancia. Y hablando de la posesión y sus fallos y la tolerancia y sus virtudes, pues entonces se va a comprender muy bien de dónde puede estar alguno en alguna faceta de la vida, a dónde tiene que llegar todos plenamente a la tolerancia. Dice Hansel, siempre hay que tener una cierta dosis de desapego para vivir feliz y sereno. Sí, el desapego es permitir que los demás se despeguen de uno. Tus hijos que se despeguen de uno. Y que no tienen por qué pensar igual que nosotros, ni por qué tienen que reaccionar de la misma forma ante una dificultad. Desapego de los hijos y de la pareja. No,
Ya entendéis de qué hablo, desapego. Sí, es verdad, es verdad. Dice Sonia Penayo: Fernando, la semana pasada vi la película El sexto sentido y entendí lo que es un film, un sensitivo. Comprendí que es una persona buena. Me emocioné. Sí, no me extraña. El pobre Crico da muchas veces pena, ¿eh?, en la película. Y está muy bien elegido. Yo creo que el director haría un casting con diversos niños y eligió a uno que pegaba fenomenalmente por su cara, por sus ojos. Sí. Los sensitivos, yo diría que todos son personas muy buenas porque diría también que han sufrido mucho. Han sufrido mucho y eso les ha pulido mucho y les ha dado su propiedad, la de poder conectar y contactar con otras dimensiones. Claudio Barba dice: hace muchos años una voz interna me dijo, vienes a trabajar la paciencia y la tolerancia. En eso estoy cada día, sí, cada día, ya lo sé. Te hace falta, te hará faltas, por lo que me has comentado, la paciencia. La tolerancia es más fácil, yo diría, que la paciencia, porque la tolerancia es el triunfar de una cosa mala, que es la posesión. La paciencia, no sé muy bien de qué es la contraria, pero la tolerancia es muy fácil de entender y acercarse a ella, abrazarse a ella. Dices Piedra: yo creo que mejoré mucho en cuanto a posesión, pero sigo luchando con pensamientos negativos determinados días. Bueno, hemos de hablar, porque de pensamientos negativos no veo que sea forzosamente posesión, Spirit Drum. Los pensamientos negativos pueden venir porque has tenido una adversidad en la vida, en el trabajo, y pues eso te mueve por dentro. Pero la posesión depende de qué pensamientos sean, pero no tiene por qué ser posesión los pensamientos negativos, salvo si son de una forma determinada. Por ejemplo, si son pensamientos negativos porque tu pareja no hace lo que tú quieres. Eso sí es posesión, ¿eh? La posesión puede dar origen a pensamientos negativos, claro, sí, por descontado. Pero tiene que ser de posesión, ¿eh? No todos los pensamientos negativos son de posesión. Y si es con los miembros de casa, es lo que más cuesta. Sobre todo con la pareja. Miguel Ángel dice: en mi casa la posesión la manejo con eficiencia. No tengo afección por las cosas materiales. Me es fácil compartir lo que la vida me ha prestado. Con el amor, quien me lo dé, soy feliz y no exijo. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, pues, es que dices en mi caso. Yo creí que te he leído en mi casa, ¿eh? Y eso me gustaba más. Pero bueno, entiendo que cuando hablas de tu caso, también te refieres a tu casa. La posesión es el territorio más difícil para triunfar en la posesión o con la posesión, es nuestra casa, nuestra familia y nuestra pareja sobre todo. El que triunfa en posesión con la pareja ya tiene la posesión eh, completamente superada. Y me alegro mucho, Miguel Ángel, me alegro mucho que sea así. Suga dice: desde la perspectiva de buscador, creo que lo de evitar personas y ambientes no afines hay que mirarlo con cuidado. No olvidemos que el buscador tiene que pulirse y lo hará lidiando con todo lo que tiene delante. Sí. Hay una cierta oposición entre lo que dices, porque con personas difíciles el buscador se va a pulir más que con personas afines. Con personas afines no se va a pulir. Una amistad entre dos buscadores
va a darles muchos ratos agradables, pero no va a contribuir a que se pula, porque ninguno de los dos le va a presentar dificultades al otro. En cambio, un trato con un mal bicho va a contribuir a que nos pulamos, porque vamos a tener que coger las riendas muy fuertes para que no se desboque el caballo interior. Y eso es pulirse. Suga. Así que lidiando con todo lo que se te ponga por delante, efectivamente te pules. Y si se te pone por delante una persona difícil, no voy a decir un mal bicho, pero una persona difícil, pues eso contribuye a pulirse, a que se redondeen las esquinas, las aristas. Dice Angélica, estoy confundida. De los 5 años he tratado con mis hermanos bichas hasta la fecha, con mis hermanas bichas, ya. Pero veo que también soy posesiva. ¿Cómo dejar de ser posesiva? No te lo puedo explicar, Angélica, y más tú que eres nueva, en una respuesta del chat. Y más que faltan 5 minutos. Entonces, ya hablaremos de ello. De momento, no te preocupes de tu posesión. Si conoces a familiares que tienen posesión, ya lo localizarás muy fácil. Pero, de momento, las reglas. Primero las reglas. Es el cimiento bajo. Luego los círculos. Y ahí está la posesión. Es el cimiento ya más sofisticado, más elevado, más pulido. Las reglas tienen que estar dominadas y hechas carne, hechas propia personalidad para cuando nos dedicamos a la posesión, a vencer la posesión. Así que no te preocupes. De momento las reglas, las reglas, una difícil y una fácil. Y con ellas a conseguirlas cumplir el 80 o 90% del tiempo. Ya, sí. Son diferentes cosas, sí, son diferentes cosas. Entonces, más, los pensamientos negativos es lo primero que hay que vencer. Juan Gómez dice, yo veo alguna cosa clara que está haciendo un familiar y no paro para hacérselo ver, mi padre. Lo veo sin posesión y me dice, deja que la gente haga lo que quiere, pero yo no puedo. Ya. Bueno, pues tu padre es sabio, Tu padre es sabio. Igual que he dicho que el posesivo y el mal bicho y el que maltrata física o psicológicamente no puede dejar de ser así, porque no quiere dejar de ser así, porque hace eso como antídoto para un malestar y un disgusto interno que tiene y que solo cree superarlo cuando se ve por encima y allá ordenando. De la misma forma, las personas no pueden dejar de ser como son. No si no vienen aquí y no van a venir si son como son. Entonces es un círculo vicioso. De forma que no es sensato, no es juicioso, no es razonable, no es acertado pretender que la gente haga lo que tú crees que le conviene. No. La gente va a hacer lo que ella entiende que tiene que hacer con sus circuitos neuronales despistados. Y por tanto, pues nosotros observar, como decía Epicteto, eso es cosa suya. Nosotros ni caso. Miguel Ángel me dice, sí, en efecto, en mi casa me es más fácil, porque en ello agrego el amor inmenso dentro de mí. Claro. Sí. Pues muy bien, porque entonces ya has superado lo más difícil. Si alguna dificultad va a tener un buscador, va a ser con su pareja, en tema de posesión. Suga, exactamente, estoy de acuerdo en lo que has dicho. Paco Navas, Fernando, ¿posesión y manipulación es lo mismo? Sí.
Sí. El que manipula es posesivo. El posesivo, la posesión puede ir acompañada de muchas lacras, de muchas asignaturas pendientes. Entonces, decir que posesión es manipulación puede ser más cosas y más graves. Pero de luego manipulación es posesión. El que quiere manipular es porque es posesivo y quiere que los demás hagan su voluntad. Y solo se siente contento y feliz si los demás hacen lo que él quiere. Los demás tienen que hacer lo que él quiere para que él se sienta a gusto. Eso es posesión. Juanjo me dice, claro, Fernando, pero yo veo claro que se va a caer en un agujero y yo no puedo parar de dar la tabarra para que no caiga. Bueno, depende de la cercanía de esa persona. Sigues. Creo que estoy en la posesión de la verdad y doy la tabarra porque lo veo claro, pero no por ser superior ni hacer daño. Bien, pero ten en cuenta que si das la tabarra, a lo mejor lo vacunas contra eso que le estás diciendo. Y añades por no hacerle caso a Juan. Depende de la cercanía que tengas. Si es un hijo, si es primera, ¿cómo se dice? Primera consanguinidad, entonces, hermanos, bueno, entonces segunda consanguinidad. No te va a hacer caso. No te va a hacer caso porque es de tu misma generación. Vas a tener que esperar a ver cómo cae y luego no le digas, ya te lo dije yo, hermano cabezota. No le digas eso. Ni siquiera con el final. Como si no hubieras dicho nunca nada. Y eso te hará ganar puntos. Bien, pues entonces acabamos y el próximo día veremos la segunda parte del taller de hoy, en el que veremos ya la posesión más suave, la posesión de los niveles 3B, 3C y buscadores. Y ahí estamos nosotros. Hasta entonces, amigos.